Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria a Dios. En algunas ocasiones hemos mencionado que nuestra enseñanza, nuestra predicación es o debe ser cristocéntrica. Cristo es el centro, Él es el centro. No solamente, hermanos, de la palabra, de la profecía, hermanos, sino también, hermanos, el centro de nuestra enseñanza. Así es y así debe de ser. ¿Sí? Y este acontecimiento es de suma importancia. En primer lugar, porque estaba escrito lo que iba a suceder cuando Cristo entrara a la ciudad de Jerusalén. No era la primera vez que Cristo iba a Jerusalén, pero no en ese sentido, ¿sí? No era la primera vez que el Señor iba a la ciudad de Jerusalén. Había ido muchas veces. Y en algunas ocasiones llegó a Jerusalén y no hizo muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula. Porque no creían que Él era el que había de venir, o sea, el Salvador, el Rey, escrito, ¿verdad?, en la palabra, ser Rey soberano. Entonces, no era la primera vez que Cristo iba a Jerusalén, pero no en esa manera, ¿sí? No en esa forma. Y le he puesto a este tema entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, porque estamos precisamente escudriñando la palabra de Dios
acerca de este acontecimiento. Sí. Nosotros como cristianos y que somos llamados a ser discípulos de Cristo, hermanos, nosotros debemos aprender del Señor. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo como discípulos de Él. Sí. Por ejemplo, la palabra de entrar o entrada, ¿verdad?, es pasar de un lugar exterior a otro interior. Nuestro Señor Jesucristo andaba por ahí a los alrededores. Algo que a veces a mí me sorprende hoy en día de la iglesia de nuestro Señor es que a veces, aunque profesamos ser cristianos, hermano, no obedecemos a lo que el Señor ha dejado en su palabra. Inclusive Él se ha puesto como ejemplo para nosotros, manso y humilde de corazón. Una enseñanza que el Señor nos dé. Y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos demasiado si queremos aprender. ¿Sí? Aprendemos mucho de Él. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, Él no fue y se sentó ahí como un rey o como un profeta en Jerusalén, en el templo de Jerusalén? Porque Él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pero algo muy importante que yo en lo personal he aprendido, que el Señor, Él vino a predicar esas buenas nuevas y no estaba en su casa, no estaba en el templo. Él iba a las aldeas de los alrededores, predicando, anunciando esas buenas nuevas, a lo cual había venido. Había un propósito. Y desde su nacimiento, hermanos, se cumplieron las promesas de Dios en Él, en Cristo. Desde que fue anunciado su nacimiento y que nace el Señor, como lo dice en Isaías, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió esa profecía dada por Isaías y ahora se cumple otra profecía, hermano, dada por Zacarías. Todo alrededor de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano, era cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Todo. Por eso, vuelvo yo a repetir. Él, nuestro Señor, Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Nadie más. Y si Él es el ejemplo a seguir, hermano, pues Él es nuestro maestro. Y sus enseñanzas van a calar hondo en nuestro corazón para ser como Él, como Cristo. Los ministerios dados a la iglesia, mencionados ahí en Efesios 4, cada ministerio y sobre todo lo que es el pastor, lo que es el evangelista y lo que es el maestro, son para el crecimiento y edificación de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Esto significa a la estatura de Cristo. Entonces, nuestra doctrina, nuestra enseñanza es cristocéntrica. ¿Sí? Es cristocéntrica. Cristo, vuelvo a repetir, Él no estaba en su casa. Él no se quedó ahí con su papá y su mamá, con sus hermanos y hermanos. No se quedó allí en la ciudad de Jerusalén, ahí, el centro religioso del pueblo de Israel.
No se quedó ahí. Él iba a predicar el evangelio. Él iba, y que donde iba predicando el evangelio, iba teniendo también misericordia de la gente que estaba enferma. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Nadie más en este mundo, en esta vida. Él es nuestro Señor. Y por eso considero que estamos aquí. No por nada. No por un templo bonito, hermoso. No. No por comodidad. No. Él andaba en el rayo del sol. Él iba y andaba predicando. Entonces, se llegó el día en el cual iba a ser revelada su identidad como Mesías. Ese día, en ese principio de semana, ese domingo, iba a ser revelada su identidad plena como Mesías. Sí. Por eso consideramos que ahí, hermanos, en ese caminar hacia Jerusalén, operó ahí el Espíritu Santo de Dios en el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres que le seguían, que unos iban adelante, otros iban atrás, porque así la gente iba al lado de Jesucristo, adelante, atrás y a los lados, escuchando, queriendo estar cerca del Maestro, cerca de su presencia y de escuchar su voz. Por eso no podemos nosotros salirnos de este contexto. No podemos salirnos como predicadores de este contexto, de las enseñanzas cristocéntricas, porque Él es el importante. Él es el importante, hermanos, aquí en la iglesia y donde se invoque el nombre del Señor. Operó el Espíritu Santo como debe operar en la iglesia, para llevarnos a la adoración al Señor, para llevarnos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué una entrada diferente a Jerusalén? ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, se iba precisamente a revelar su verdadera identidad. Quién era, de dónde venía y cuál era el propósito por el cual vino a este mundo. Es algo grande y maravilloso, verdaderamente. Por eso quisimos buscar esta definición, ¿verdad? ¿Qué entendemos por entrar? ¿Sí? Pasar de un lugar exterior a un interior. Y el Señor andaba a los alrededores, y ese día en el cual se iba a revelar su verdadera identidad, hermanos, y el propósito, y también, hermanos, quién era Él. Ese día Él entró en Jerusalén de una manera totalmente diferente. Sí. También quisimos buscar, hermanos, esa palabra triunfal, ¿sí? Y esto nos lleva a que es relativo al triunfo. Cristo vino, hermanos, para ser vencedor. Vencedor de la muerte. ¿Sí? Él vino a triunfar sobre lo religioso, sobre la religiosidad. Porque el hombre tiende a ser religioso. Sí. El pueblo de Israel se perdió, así dice la Escritura. Él vino a salvar lo que se había perdido. El pueblo estaba asentado en tinieblas, en sombra de muerte. Estaba perdido, se había extraviado el pueblo.
Se habían hecho religiosos. Y eso sucede también cuando alguien se hace religioso. Se pierde. ¿Sí? Deja que las sombras vengan a él. Deja que la muerte espiritual se cierna sobre su cabeza. Cuidado. Pero tampoco nos podemos ir a otro extremo, al libertinaje. Sí. A minimizar la palabra, a minimizar las enseñanzas básicas de Cristo, de su palabra. ¿No? Por eso tenemos que ser cristocéntricos. Cristo es el centro. No me puedo ir ni a la izquierda ni a la derecha. Cristo, ahí está. Si yo hago esto, hermano, si yo camino por la vida siendo Cristo el centro de mi fe y aún, hermano, sus enseñanzas, el centro de mi conducta, sería algo maravilloso, algo precioso. Seríamos gente de testimonio, gente de bien, gente de bendición. Tristemente, hermano, no está sucediendo. Eso no está sucediendo. Preferimos muchas cosas, ¿verdad?, que a Cristo. A veces no entendemos ni siquiera lo que es la iglesia, aunque lo hemos dicho muchas veces. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 12, la primera de los Corintios, nos muestra lo que es la iglesia. ¿Sí? Un cuerpo. Y pone como un cuerpo de ejemplo. ¿Sí? Que no podemos nosotros, si somos mano, estar fuera del cuerpo. Ojos, pies, no pueden estar fuera del cuerpo, no pueden sobrevivir. A veces no entendemos lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. A nosotros se nos ha dado un lugar muy importante en este mundo. Somos estandarte y baluarte de la verdad. Así debe ser la iglesia, cada uno de ustedes. Cristo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Sí. Él vino para vencer. Él vino para entrar en victoria a Jerusalén. Esto tiene un gran significado. Ya dijimos, porque se habían perdido, se habían extraviado, se habían hecho religiosos solamente. ¿Y qué dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Buscaban su propia gloria. Habían establecido un sistema religioso donde lo habían implementado en el pueblo, poniendo cargas y cargas y más cargas. No les importaba la esencia de Dios. Por eso el Señor les dijo: ustedes habéis invalidado las sagradas escrituras por vuestras tradiciones. Habían implementado tradiciones. Es tremendo. ¿Sí? Cristo, hermanos, Él vino a establecer un reino, pero un reino que no es de este mundo. Sí. En esa manifestación, ¿verdad?, donde se iba a ser revelada de una manera amplia su identidad,
como Mesías, ya que Mesías significa Salvador, o Rey descendiente de David. Eso significa Mesías, Salvador o Rey descendiente de David. Dice, ¿verdad?, el significado triunfal, que es relativo al triunfo, majestuoso o imponente, ¿verdad? O sea, Cristo, hermanos, el Señor, Él va a Jerusalén. Él va hacia Jerusalén. De una manera, hermanos, majestuoso, imponente. Nadie lo podía detener. Nadie lo puede detener. Por eso yo considero que el Espíritu Santo estaba moviéndose en los corazones de aquellos hombres y mujeres que tendían sus mantos. Esto significaba, hermanos, ceder su voluntad ante el Señor. Sí. Porque el manto era muy importante en la persona. Sí. Recuerde cuando Elías, que iba hacia Eliseo, porque iba a tomar su lugar. Llega ante Eliseo, se quitó su manto y se lo echó encima. Elías se lo puso encima a Eliseo, ¿sí? Le puso el manto y no le dijo nada, ¿verdad? Y aquel Eliseo dice, permíteme, ¿verdad?, que me despida de mis padres. Y Elías le dijo, ¿qué tengo contra ti? O sea, no tengo nada contra ti. Pero esto, cuando le pone su manto sobre Eliseo, ahí estaba, haciéndole un llamado muy importante, ¿sí?, a que fuera su sucesor. El manto era muy importante. Cuando todos aquellos hombres, aquellos discípulos tienden su manto, están aceptándolo como ese rey que habría de venir. O sea, dice la palabra, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. Había un gozo. Toda la multitud gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Gritaban. Había grande gozo en sus corazones por todas las maravillas que habían visto y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea, por eso, y yo lo vuelvo a repetir, sin duda el Espíritu Santo allí estaba operando en el corazón de aquella gente para que sus corazones entendieran quién era Jesús. ¿Sí? Por eso exclamaban, por eso gritaban, ¿verdad?, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. En el nombre del Señor era Dios para ellos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey. Lo estaban aceptando como Rey. Y Él iba a entrar a Jerusalén como Rey. Ya no como ese profeta que ellos así lo habían entendido que era Cristo. ¿Sí? Aquí aprendemos nosotros,
mucho en esto. Nosotros debemos aceptar al Señor como nuestro Rey. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros debemos aceptar a Cristo como nuestro Rey. Ceder nuestra voluntad al Señor. ¿Sí? Nuestra voluntad, no la nuestra. Por eso cuando el Señor les dice y enseña a la iglesia y les dice, toma tu cruz y sígueme, es eso. Déjalo todo. Deja lo que te atrae en esta vida, lo que te guste en esta vida. Ven en pos de mí. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Es eso. Es nuestra voluntad, hermanos, para hacer la voluntad de ese Rey, de ese Salvador, de ese que vino a esta vida a salvar lo que se había perdido. Y no solamente el pueblo de Israel estaba perdido, todo este mundo estaba perdido. Los que vivieron en ese entonces y los que vivimos en este día. Si no fuera por Cristo Jesús, hermano, no habría salvación, no había esperanza. Pero verdaderamente lo hemos aceptado como nuestro Rey. Un rey gobierna. ¿Verdad? Al rey se le sujeta a uno lo que él mande, lo que él diga. ¿Verdad? Ellos lo aceptaron como rey. Tendieron sus mantos. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos necesitaban salvación. Ellos necesitaban salvación. De hecho, esa palabra de Hosana significa sálvanos ahora. ¿Sí? Sálvanos ahora. Ellos necesitaban salvación. ¿Cuánto necesitamos salvación, hermanos? Dijimos que la entrada triunfal, hermanos, revelaba la identidad de Jesús como Mesías, o sea, como Salvador y Rey descendiente de David. O sea, así la gente, hermanos, los discípulos lo aceptaban, lo recibían. También, bueno, dijimos que era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que leímos allí en Mateo. Vamos a darle lectura, ¿verdad? Hermana Claudia, usted que tiene ahí, Zacarías 9:9. Vamos nosotros a recordar en este momento, ¿sí? Zacarías 9:9. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo. Él es nuestro Rey. Amén, hermano. Cristo es nuestro Rey. Gloria sea al Señor. Bueno, no sé si alguien la tenga, ¿verdad? Mientras, Zacarías 9, ya. Gloria a Dios. Hermana Claudia, pues ya la vi. Alégrate, hijo de Sión, da voces de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén, gloria a Dios.
Dice aquí en Mateo 21, versículo 5, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. La palabra del Señor nos revela, ¿verdad?, que el pollino, pues era un burrito, ¿no?, donde nadie se había subido, donde nadie se había sentado. Un burrito, una asna, es un animal de carga. O sea, tiene ciertas capacidades para cargar. Y bueno, nuestro Señor se subió ahí en ese burrito, ¿verdad? Hay algo importante que quiero mencionar aquí. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo trae también, hermanos, un evento donde el pueblo lo acepta como rey. Pero esa aceptación como rey iba de una manera contraria a lo que era un rey normal en ese tiempo, ¿sí? Los reyes en ese tiempo, ellos llegaban a ser conquistadores, ¿sí? Pero de una manera militar, ¿sí? O sea, los reyes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo conquistaban pueblos, conquistaban naciones, pero a base de la fuerza militar, a través de ejércitos. Iban y hacían guerra y conquistaban reinos, ciudades, pueblos, naciones. Cristo fue aceptado como rey de una manera, hermanos, contraria al tipo de reino que había en aquel entonces. Vuelvo a repetir, los reyes de aquel entonces conquistaban, expandían su reino, su territorio, pero a través de la fuerza militar, ¿sí? El pueblo aceptó a Cristo como rey, hermanos, completamente contrario al statu quo, a lo establecido en aquel entonces como los reinos que había, ¿sí? Él vino a triunfar no a través de las armas, no de una manera militar, porque cuando era de una forma militar, la gente lo tenía que aceptar al rey sí o sí, ¿sí? A fuerzas. Eran subyugados, esclavizados, etcétera. Pagaban tributo. No así nuestro Señor Jesucristo. Él vino a romper con ese statu quo, esa manera en la cual la gente miraba a los reyes. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él entra a Jerusalén montado, como había estado profetizado por Isaías, en un burrito. ¿Qué significaba entrar precisamente o subirse a un burrito, ¿verdad?, a un animal de carga, hermano? Que era un triunfo contra la lógica humana, ¿sí? Y que esa victoria que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo no era, hermanos, solamente sobre
el pecado, sobre la muerte, sino también, hermanos, una victoria sobre Satanás, hermanos, que tenía, hermanos, dominado este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, entró en victoria allí en Jerusalén. Un punto importantísimo que no solamente era importante para el pueblo de Israel, sino para muchas naciones, y que, hermanos, en nuestros días sigue teniendo mucha importancia, hermanos, para el mundo. ¿Sí? Ven a Jerusalén como un punto central en la fe cristiana. Mucha gente va a Jerusalén. Mucha gente va a pasearse a conocer las tierras santas. Le reconocen como un lugar donde, hermanos, surge la palabra de Dios. Surge ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Nace allí nuestro Señor Jesucristo en toda esa área. Y, hermanos, es un punto importante para la religión, para todas las religiones cristianas que están dentro de ese ámbito cristiano. Nosotros no vemos, a lo menos yo así lo veo, no vemos como ahorita en este tiempo como muy importante. Fue importante. Para nosotros lo importante es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y que no solamente se concretó ahí al pueblo de Israel, sino ahora, hermanos, la salvación viene por la fe para todo aquel que cree en el Señor. Para todo aquel que el Señor lo tiene para salvación. Y que por eso se tiene que predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a aceptar al Señor. Amén, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Pero Cristo, hermanos, Él no, su victoria no fue a través de las armas, a través de ejércitos humanos. No. Él vino como un rey, hermano, humilde, humilde. Porque su victoria iba más allá de la religión, sino que Él iba a vencer las fuerzas del mal a través de su persona, a través de su sacrificio en la cruz, ¿sí? A través, hermano, de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Puedes decir amén, hermano? Esa es la victoria de nuestro Señor. Esa era la victoria de Cristo. Y que, hermano, nosotros tenemos que valorizar esa victoria. También, hermanos, simboliza la salvación. ¿Sí? Las palmas simbolizan la victoria, ¿sí? Porque la gente, hermano, tendía ramas, o sea, palmas. Ondeaban las palmas. ¿Sí? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ese burrito en el cual nuestro Señor Jesucristo iba montado significaba la paz contra lo que significaba un caballo. ¿Sí? El caballo simbolizaba, ¿verdad? Guerra. ¿Sí? No iban a la guerra los ejércitos en los burritos, ¿no? En los caballos. Fuerza imponente a la batalla. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo, Él vino para traernos paz.
Amén, hermano. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. No vamos a pelear. El apóstol Pablo habla de que peleemos la batalla de la fe. No vamos a pelear con armas carnales, con armas físicas, sí, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la cual, hermano, nos vamos a defender. Porque si yo tengo conocimiento, hermano, simple y sencillamente, la palabra de Dios dice así. Y aún mi misma carne, ¿sí? Mi carne me jala hacia lo malo. Mi carne me jala hacia el pecado, hacia las cosas de este mundo que traen, hermano, cierto goce, cierta satisfacción. Pero si la palabra de Dios ha caído en buena tierra, que es nuestro corazón, nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de la palabra. Si tengo el conocimiento de la palabra de Dios, también yo puedo defender mi fe. ¿En qué cree ahora usted? Ahora, ¿en qué cree usted? Antes creía en aquello, en estas cosas y aquellas. ¿Y ahora en qué creen? Creo en la palabra de Dios. Creo en Dios conforme a la palabra de Dios. Porque ahí en la palabra Dios se ha revelado. Aleluya. Y yo creo en la palabra. Entonces, en la palabra de Dios nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él vino a darnos paz. Cuando el hombre es salvado de sus pecados, cuando el hombre ha sido libertado de la potestad de las tinieblas, el hombre verdaderamente disfruta la paz de Cristo, la paz de Dios. Cuando el hombre y la mujer no son libertados de sus pecados, no son librados de sus malas acciones y actos, esa persona no puede tener paz, no puede tener tranquilidad. No así los que son salvados y limpiados de sus pecados tienen paz. Cristo era ese rey de paz, hermano. ¿Sí? Por eso, Él montó sobre un pollino para entrar en Jerusalén en victoria. ¿Sí? Los hombres poderosos en ese entonces minimizaron esa manifestación, esa forma de entrar en Jerusalén. Lo minimizaron porque la gente estaba impuesta a que un rey llegaba, hermanos, imponente en su caballo, victorioso de la guerra, con triunfos y conquistas. Cristo venía a conquistar el mundo entero, hermanos. Venía a conquistar el mundo entero, y no con armas, no con espada, ¿verdad? Sino, hermanos, con su sacrificio en la cruz. Qué hermoso, qué maravilloso entenderlo. Que de esta manera, hermanos, podemos glorificar al Señor. Hay cantos muy preciosos que nos hablan, hermanos, de Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. ¿Sí? Es Rey y me imparte su amor. Ya, qué bonito canto. Jesús es mi Rey soberano. ¿Sí?
Así lo debemos de recibir nosotros. Así lo debemos recibir, hermanos, todos los días de nuestra vida. Cada día que el Señor nos permite ver el sol, hermano, Señor, gracias. Eres el dueño de mi vida. Y no, ¿verdad?, hacerlo a un lado. ¿Verdad? No hacer a un lado las enseñanzas de Cristo por lo material. No hacer a un lado las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, hermanos, por un plato de lentejas, por una diversión. ¿Verdad? Hay que entender, hermanos, lo que es la iglesia, cuerpo de Cristo, que un día estaremos juntos por la eternidad, porque Cristo nos salvó, Cristo nos rescató, y que quizás ahí no va a estar mi madre, a lo mejor no va a estar mi padre, no va a estar mis hermanos en la carne, porque quizás no lo recibieron, no lo aceptaron, pero yo voy a estar con todos los redimidos de Cristo de todo el mundo y de todos los tiempos desde que el Señor constituyó a su iglesia. Ahí. Por eso a mí me gusta mucho un canto, ¿verdad?, que cantan por ahí, ¿verdad? Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Dice, ¿y tú qué? ¿Verdad? Donde es eterna la felicidad. Ahí quiero ir. ¿Y tú qué? Hermano, recibamos al Señor como ese rey victorioso, porque Él es victorioso. Y Él, hermano, entra a nuestras vidas victorioso, porque Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos santifica, para que Él gobierne nuestra vida. Y cuando el Señor gobierna nuestra vida, hermano, hay paz, hay gozo. Verdaderamente la vida se disfruta. ¿Cómo recibirías tú al Señor? Trasladémonos imaginariamente a ese lugar. ¿Cómo lo hubiéramos recibido nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Sí? ¿Haríamos lo mismo que los demás? ¿Haríamos lo mismo que hicieron aquellos discípulos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Sí. No debe haber ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegó cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. Y todos, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Porque nuestro Señor, Él, hermano, es Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Entonces, hermanos, somos llamados, hermanos, somos llamados a lealtad, a ser leales al Señor, a ser leales a la iglesia, ¿sí? A ser leales a su palabra. Hermanos, dejamos esta enseñanza, ¿sí? No, está por demás. Tenemos que, hermanos, seguir amando, disfrutando, gozando
de las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su palabra y Él no cambia. Sí, Él no cambia. No hay modelos diferentes. Hay solo un modelo. Y el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra. Vuelvo a repetir. Yo creo y acepto las enseñanzas cristocéntricas. ¿Sí? No hay más para mí. No hay más. Nadie puede ser ejemplo. Nadie. Ni el más grande predicador, ni el más grande misionero, ni el más grande espiritual. No. Cristo es mi ejemplo a seguir. Y Él tiene un trato personal conmigo. Y contigo. Amén, hermanos. Un trato personal. Entonces, hermano, recibámoslo, aceptémoslo como nuestro Rey. Que Él gobierne nuestra vida. Que Él dirija nuestra vida. ¿Sí? Y gocémonos en este camino. La gente iba adelante y otra gente iba atrás. Unos iban adelante porque iban contentos, ¿verdad? Porque iban a Jerusalén. Otros iban atrás y iban contentos porque iban tras las pisadas de su maestro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Que así, hermanos, vayamos nosotros. Por lo menos tras sus pisadas del Señor. Pero contentos, ovacionando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No avergonzándonos. No pisoteando su palabra. No, hermano. Él es digno de recibir todo honor y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias te damos, mi Señor, mi Salvador.